Hola, buenas tardes a la gente que nos estáis escuchando desde España, buenos días a la gente que nos escucháis en Latinoamérica. Bienvenidos al cuarto bloque del Complicat. El Complicat sabéis que es un curso de complicaciones en cardiopatías congénitas en el cateterismo intervencionista y que está organizado por el Grupo de Trabajo de Hemodinámica de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas. El bloque es similar a la estructura que hemos hecho en los tres bloques anteriores. Este ya es el cuarto. La primera parte va a constar de 5 charlas. Contamos con unos speakers de gran nombre y de gran relación de amistad con ellos y espero que interaccionemos a través de las preguntas que podéis mandar a través del chat. Como moderadores están el doctor Fernando Ballesteros, que tengo la suerte de que trabaje conmigo en mi hospital, Gregorio Marañón, el doctor Federico Gutiérrez Arraya, que es ese hombre tan apuesto que veis a la derecha de la pantalla. Y la primera parte va a ser, como os digo, un bloque teórico de 5 charlas y las preguntas las dejaremos para el final. Y después habrá un bloque de casos clínicos que presentarán Fernando y Federico, en el que las preguntas irán intercaladas con cada uno de los casos. Al final habrá una votación, se elegirá el mejor caso clínico y tendrá un premio que esta vez está patrocinado por Cardiva España, a los cuales agradezco su apoyo a este curso. También me gustaría comunicarles a los ganadores de los casos clínicos del segundo y tercer bloque que tengan un poco de paciencia, pero que el iPad os llegará. Y yo creo que sin más dilación pasamos a la primera charla que hemos tenido que modificar porque ha habido un problema de ajuste con el horario con Latinoamérica y la doctora María Jesús del Cerro del Hospital Ramón y Cajal de Madrid pues nos va a hablar en primer lugar de las complicaciones de Sapien 3 o válvulas balón expandibles. Pues muchas gracias María Jesús y cuando quieras. Ya, muchas gracias a vosotros por organizar este estupendo Complicat y por haber contado conmigo y haberme invitado. Yo, bueno, he querido, como me pediste, he intentado no hacer una charla muy densa, sino que hubiera lugar para que la gente pueda luego presentar sus casos y hacer todo. Y que haya tiempo sobre todo para preguntas y para discusión. Así que voy a ir un poco a generalidades y he insertado algunos casos de la vida real de nuestra práctica para compartir con vosotros. Las válvulas balón expandibles me voy a centrar en la EDWAS, que además en la que tengo experiencia, no tengo experiencia con MyValve porque todavía no tiene la indicación y bueno, pues las hemos empezado a utilizar para distintos sustratos, para los tractos nativos, para el valve in valve, para los conductos, pero bueno, quizá en donde más juego nos han estado dando es en los tractos nativos de gran tamaño a los que no llegábamos evidentemente con la Melody, que fue con la que empezamos todos, ¿no? Y las complicaciones, lo que yo quiero un poco hacer énfasis es que pueden empezar desde el principio del procedimiento y que no hay que olvidar que a veces en lo que parece fácil es donde están los peligros, ¿no? Entonces, simplemente poniendo la guía de alto soporte, que es algo súper importante, que tenemos que intentar planificar si la dejamos en la derecha, si en la izquierda, dependiendo de la orientación de cada rama, de que alguna tenga alguna estenosis o no. Luego nos van a tropezar los ensembles y la propia válvula con los extrus de los stents, y hemos hecho pre-stenting, así que es importante planificar, pero también siempre queremos tener una posición muy distal, muy buena, y lo que ocurre es que a veces una posición muy distal, sobre todo determinadas pacientes como atresia pulmonar con CIV, pues os podéis encontrar con que el paciente hace una hemoptisis y al principio no te lo dice, el anestesista empieza a quejarse de que se desatura, tú dices habrá estubado y hay que acordarse de lo que pueden tener es una hemoptisis y fijaros que al final vas haciendo endoscopia, vas mirando y bueno, pues se va llenando el pulmón y en este punto pues te toca neutralizar heparinas, no es un sangrado masivo que evidencies para poder taponar y dejarlo para otro día, esperar que el paciente se recupere pronto, pero a veces ese sangrado puede llegar a ser importante. Aunque sean tractos nativos, no hay que olvidarse de la anatomía coronaria y de tener un TAC, y fijaros esta doble descendente anterior con una rama que viene de la derecha, en la primera coronariografía veis que se ve perfecta y en cuanto inflamos el balón, fijaros cómo se afila y además con cambios en el ST, así que hubo que olvidarse de este paciente. El pre-stenting nos facilita poner la válvula en estas anatomías grandes y bueno, pues hemos inventado todo tipo de diseños, modelos y marcas para poder colocar luego nuestras válvulas en esos pacientes que no tienen una estenosis, pero el pre-stenting también puede tener su peligro, evidentemente, de que te embolice, de que el stent se fracture o una complicación muy curiosa, que es que se te doble el stent al intentar retirar el balón. Como digo, este es un paciente al que se le puso un CP stent con idea de ponerle después una Melody de 22,
Por alguna razón no se hizo todo el mismo procedimiento, no se podía poner mucho contraste, el paciente tenía algún problema renal. Y cuando volvimos a los 3 meses, fijaros en esta fractura circunferencial que había hecho que aumentara el diámetro de lo que pensábamos que era 23, 24, pues aquello medía 28, 30 y hubo que cambiar y poner un ADWAS de 29 en lugar de la Melody del 22 y afortunadamente la cosa no fue a más, ¿no? Este es el otro caso que os decía. Hemos implantado el stent, un Andra stent, parece que todo está bien y cuando queremos retirar el balón, que en este caso era un balón, era un Géminis, aquello era imposible, ni empujando la guía, ni haciendo nada y por más que empujábamos no se venía y fijaros aquí como en la escopia vemos que el stent empezamos a doblarlo y veis aquí que cuanto más vamos tirando, metemos una vaina, la verdad es que probamos todas las maniobras que se nos ocurrieron y fijaros como lo único que hacíamos, la punta distal del balón estaba atrapada por una de las cerillas y al final lo sacaron nuestros amigos los cirujanos y ahí tenéis la foto del stent totalmente doblado sobre sí mismo. En el propio implante valvular, cuando ya tenemos hecho el pre-stenting y todo eso, la verdad es que la S3 ha supuesto un gran avance porque, bueno, pues tiene la distancia entre la punta y el balón es mucho más corta, lo que llamamos la nose, y bueno, también hay otra serie de mejoras como la faldilla que evita más el leak residual y ha sido un gran avance, como digo, estas fueron de los primeros casos que hacíamos con XT, fijaros la curva que tuvimos que hacer con el Commander, era un chico con doble prótesis biológica que había que valvular las dos y bueno, parece que aquí no ha pasado nada, ¿no? Y que hemos conseguido poner la válvula, esto fueron 5 horas de pelearnos con el Commander, 5 horas ¿verdad? Auténticas, cuando el de la tricúspide pues llevó 30 minutos, ¿no? Porque la distancia, la válvula estaba implantada muy cerca de la bifurcación y la nos chocaba todo el rato, ¿no? Esta es otra de las complicaciones que te puedes encontrar. Esta es una paciente de 38 años con una trombosis venosa femoral bilateral y dices, bueno, pues por la yugular, ¿no? No queda otra. Y de hecho el pre-stenting no había tenido mayor problema y vamos a poner unas aguas de 29 y si me salto todo lo demás y os enseño aquí que la conseguimos poner, diréis, bueno, pues tampoco ha sido para tanto, ¿no? Aunque la yugular sea más incómoda, la han podido poner. La pulmonar quedó bien, la que quedó bastante más perjudicada fue la tricúspide porque tuvimos que sacar 2 veces la válvula a través de un introductor corto de Edwards y bueno, finalmente la paciente, como digo, pues si tenía una insuficiencia tricúspide inicialmente moderada, quedó con una insuficiencia tricúspide más importante. Así que debido a estas cosas, pues nos decidimos a usar la vaina Dry-Seal de Gore, que la verdad es que facilita mucho estas cosas, que no se te enganche el Commander en ninguna estructura. Y por ejemplo, sí que es importante que si la alineas dentro de la vaina, tienes que tener cuidado que esté perfectamente alineada. De hecho, ahora pues la alineamos fuera y ya la metemos alineada. Esto fue un caso de los que primeros que usábamos la vaina. Es un valve-in-valve con una prótesis biológica y vamos a poner un ADWAS del 26. Y fijaros que, bueno, pues aquí arriba parece que está bien todo, ¿no? Hemos colocado esto en el sitio, solo hay que retirar esta vaina de Gore. Pero si os fijáis aquí, no habíamos alineado perfectamente. No estaba totalmente centrada en el balón, aunque calculábamos que se iba a poder inflar. Esto con una Melody te permite inflarla, aunque se haya desplazado un poco, pero la Edwards no te perdona estas cosas y la válvula embolizó al inflado, se desplazó más. Y fijaros cómo quedó la vaina de Gore de intentar recapturarla sin éxito. Nos tuvieron que sacar del apuro nuestros amigos los cirujanos. Otro inconveniente de la vaina es que de Gore es que nos vamos a un 26 frames, a un 24 frames, y bueno, pues hay pacientes que a lo mejor les cabe el 22 de Melody y el ensemble. A este paciente intentando subir la vaina le disecamos la femoral, de hecho después ya no se podía avanzar y acabamos otra vez en nuestra pesadilla de vaina de Gore por yugular. Esta vez os aseguro que la válvula está perfectamente alineada y durante el inflado, a pesar de hacer pacing, se desplazó al ventrículo. Quizá también habíamos sobredimensionado un poco y íbamos ido con una 29 en lugar de una 26, pero bueno, el caso es que realmente para mí la combinación de Edwards yugular es un poco pesadilla, ¿no? Y otra de las últimas complicaciones que os quiero decir, aunque no he conseguido que me funcionaran los vídeos de las imágenes, es que, bueno, pues siempre te queda la cosa del leak residual, sobre todo el leak perivalvular y lo que es el leak central. Entonces, no voy a insistir mucho porque la doctora Álvarez va a presentar después un caso que ilustra cómo luchar contra el leak residual, pero sí que es verdad que a veces la única manera que tienes de saber si lo que te ha quedado es un leak residual o una frozen leaflet es ver que en la eco la insuficiencia pulmonar va mejorando a veces con las siguientes revisiones. Y bueno, pues esto es todo lo que os quería comentar y en conclusión es que las complicaciones con el implante empiezan a veces antes,
que quizá nuestro uso off-label, a querer poner las válvulas en tractos nativos, nos ha hecho tener más complicaciones. Y bueno, reconocer las complicaciones precozmente siempre ayuda, y aprender de nuestros errores y de los ajenos, que para eso hacemos estas reuniones. Y nada más, muchas gracias. Dejo de compartir pantalla. Muy bien, María Jesús, pues nada, te has ajustado perfectamente al tiempo como te exigí. Yo quizás no voy a ser tan estricto como tú. Entonces tenemos algún problemilla de conexión. El doctor Daniel Sprimuller se está cambiando de edificio porque la señal que recibía no era buena. Entonces yo pienso que a lo mejor Alejandro, que vas a tener un par de minutos más porque vas a presentar tu Nightmare Case dentro de tu misma presentación, pues si estás preparado y te apetece hablar después de la doctora del Cerro, cosa que es bastante complicado, pues yo creo que Alejandro Peirone, que es de la Universidad de Córdoba, en Argentina, nos va a hablar de la válvula pulsa. Pues Alejandro, cuando quieras. Perfecto. Muchas gracias a todos, especialmente a José Luis por esta invitación y por darnos lugar a los latinoamericanos para poder mostrar nuestra experiencia. Voy a hablar de complicaciones en implante de la válvula Pulsa. Pulsa es una válvula nueva que estamos trabajando aquí en Argentina. Sé que tienen alguna experiencia en España y quiero transmitirles sobre todo cuál es la válvula Pulsa, cómo está compuesta, cuál es la experiencia actual rápidamente, y luego las complicaciones que hemos tenido o potenciales complicaciones. Dentro de la insuficiencia valvular pulmonar sabemos que es inevitable luego del parche transanular, sabemos que tiene una incidencia del 60 al 90% de los pacientes, disminuye la performance del ejercicio, hace una dilatación de BD progresiva, estimula las arritmias y puede ocurrir muerte súbita. Los típicos tractos de salida que se adaptan a la válvula Pulsa son las del panel derecho, parche transanular con tractos de salida grande e insuficiencia pulmonar de grado severa, como vemos aquí. Nuestra conducta, nuestro algoritmo que seguimos en estos centros, en esta parte del mundo, para implantar válvulas, diferenciamos bien los conductos o las bioprótesis o los parches transanulares o tractos nativos. En este parche transanular o tracto nativo se mide entre 18 y 32 milímetros. Tenemos disponible la válvula Venus, no todavía la válvula Harmony ni la MedZenit PT Valve, pronto la vamos a tener, y la válvula Pulsa. Esta válvula es una válvula de origen coreano, es autoexpandible de nitinol, es de trilobulada de pericardio porcino. Se introduce por vaina entre 18 y 20 French, un diámetro externo entre 18 y 32 milímetros, un flare entre 22 y 24, es decir, 4 milímetros más grande, una longitud total de 38, y viene disponible en 2 milímetros de incremento, entre 18 y 32 milímetros. Como la ven aquí, la longitud total es de 38, el diámetro medio es de 18 a 32, y el flare son 4 milímetros más, entre 22 y 36 milímetros. Este es el sistema de delivery. El catéter mide 110 centímetros, tiene una cabeza que tenemos que prestar mucha atención a la oliva y a los 3 hooks distales que enganchan con la válvula. Y para liberarla tenemos un liberador lento por desatornillado y uno rápido con un slider. Requerimos hasta el número 28, 18 French, y si uno pone las más grandes, 30 y 32, 20 French para colocarla. Tiene un crimpeador que viene exclusivo con esta válvula. Uno ve acá la válvula abierta, acá la válvula cerrada, y cómo la crimpea dentro del sistema de entrega. ¿Cuántas válvulas se han puesto en el mundo Pulsa? Este es un update al día de ayer, provisto por Ji-Byung Kim de Corea. En el 25 pacientes en el estudio de feasibilidad en Corea, luego el uso comercial en Corea llevan 157 pacientes, por uso compasivo en el mundo 83 pacientes,
en Argentina 35, y está llevándose a cabo el Sea Trial, que es en Europa, del cual algunos de ustedes participan, y llevan colocados 56 pacientes. Es decir, que en el mundo se han colocado 321 pacientes portadores de válvula púlsita. En Argentina tenemos 35 pacientes con esta media de seguimiento. 35 de 38 pacientes fueron exitosamente colocados. 2 pacientes se abortó durante el procedimiento por tractos de salida muy grandes, y uno de ellos, el stent embolizó, que se los voy a mostrar, y tuvo que ser quirúrgicamente removido. Suturada la válvula. El ecocardiograma de control mostró estos resultados. No tuvimos caso aún de endocarditis infecciosa con 15 meses de seguimiento, ni de fracturas de la válvula. ¿Cuáles son las potenciales complicaciones? Y estoy muy de acuerdo con la doctora del Cerro, que dijo que las complicaciones pueden comenzar hasta antes de abrir el envoltorio de la válvula. Que selección de los candidatos es crucial en esta válvula. Elegir el tamaño apropiado, el acceso vascular, el cargado de la válvula, el deployment de la válvula, la endocarditis infecciosa, que no la hemos visto aún por la poca cantidad de pacientes seguramente, y la fractura de la válvula en un seguimiento corto. Sabemos que los tipos de tracto de salud son mandatorios conocerlo antes del implante de la válvula. Y esta válvula púlsita, particularmente en el tipo 2, que es en el tipo straight, o en el tipo 4, que es en el tipo cóncavo, puede colocarse con certeza. Ahora, en el piramidal reverso o en el convexo, tenemos que tener mucho más cuidado. ¿Y cómo seleccionamos para evitar complicaciones el diámetro de la válvula? Lo que hacemos es un promedio entre el ecocardiograma, el CT, el MRI, la angiografía, promedio del lugar más estrecho, y de allí 1 a 2 milímetros más grande o más largo que este promedio para colocar la válvula. Una palabra cuidado con el sistema de liberación. La oliva, como les dije, tiene 3 hooks. Estos 3 hooks engarzan la válvula distalmente, y tenemos que tener cuidado cuando uno coloca la válvula exactamente en este sector donde estos hooks pueden quedar atrapados, como en esta foto, donde quedan atrapados, y al tratar de retirar el hook, la válvula puede desplazarse. ¿Cómo prevenimos esto? Fíjense que acá el hook está todavía allí engarzado. Entonces, esto es un momento de máxima tensión durante el cateterismo. Tenemos que seleccionar profundamente, es mejor la rama derecha. Tenemos que colocar la válvula en una posición media en el deployment. Tenemos que liberar esa tensión y tratar de liberar la tensión y avanzar el sistema de liberación para tratar de coaxializar el sistema, y así poder llevarlo de esta parte posterior a esta parte más media, y así poder retirar el sistema con liberación. Este fue nuestro primer caso, el tracto de salida, la válvula ya subida. Estamos liberando el sistema distal para aquellos que no están familiarizados, el flare distal. Luego de eso ya liberamos la válvula, y fíjense cómo queda en perfecta posición en el tronco pulmonar. Este es un caso mucho más desafiante. Fallot con ausencia de válvula pulmonar, tiene una forma piramidal reversa. Este no parecía un caso apropiado, por lo tanto lo que hicimos en este caso, fíjense, las angiografías rutinarias, ausencia de válvulas megapulmonares. En este caso lo que decidimos hacer fue colocar un stent previo como zona de anclaje, como se hace con las válvulas balón expandibles. Aquí vamos con el stent, un CP de 60 centímetros de 10 SIG. Fíjese ese stent cómo se posiciona en el tracto de salida. Una vez que lo tenemos allí, avanzamos todo el sistema, vemos que el stent esté bien posicionado. Una vez que tenemos el stent bien posicionado, avanzamos la oliva, empezamos a liberar el flare distal. Allí ven cómo se libera el flare proximal y cómo esta válvula púlsita queda engarzada o queda bien posicionada dentro del stent. O sea, esto es una cosa novedosa que la hemos hecho por primera vez en Argentina. Ya se llevan 15 pacientes en los cuales se coloca el stent previo del tracto de salida, y allí se coloca como landing zone, y allí se coloca
la válvula púlsita. Fíjense, aquí estamos retirando esa oliva, cómo engarzamos, cómo capturamos la oliva en la vena cava inferior con los 3 hooks, y aquí tienen la angiografía del stent y la válvula puesta en este paciente que realmente nos presentaba una dificultad anatómica extra debido a su ausencia de válvula pulmonar. Hacemos coronografía para ver la distancia de la válvula y vemos que realmente queda lejos. Este otro caso que puede tener complicaciones, colocación de válvula púlsita, que tiene flare distal en un paciente que tiene una estenosis previa de rama pulmonar y se le ha colocado un stent CP en el origen de la rama pulmonar derecha. Con la medición con balón, fíjese cómo se empuja los extras del stent. Allí estamos midiendo con balón elastomérico y fíjense cómo se empuja el extrat, y aquí ese sistema de liberación se pudo avanzar. Estamos abriendo el flare distal y luego el flare proximal, y se liberó la válvula con un buen resultado distal, sin comprometer el flujo a la rama pulmonar derecha que tenemos que resguardar. Y fíjense cómo esos extracts el stent previo colocado quedaron ligeramente, y luego de una angioplastia con balón, cómo se reconstituyó el calibre proximal de esa válvula. Y para finalizar, quiero presentar nuestro caso pesadilla, un chico de 49 años, 100 kilos, casado, músico, que tenía una estenosis pulmonar severa y una CIB perimembranosa. Esta CIB se cerró con un parche y el cirujano a los 8 años de vida le hizo una comisurotomía. El eco daba estas mediciones, fíjese, a nivel de la válvula pulmonar 26 milímetros, en el tronco 28,3, distal 33,2. Fíjense, estas son las imágenes de la resonancia, parecía un tracto de salida amigable para implante de la válvula. La resonancia medía entre 30 y 29,7 milímetros el tracto de salida. Esta es la angiografía, fíjense, tracto de salida en oblicua derecha, en craneal 30 con angulación anterior 30, medición con balón elastomérico, distancia a la coronilla izquierda, estaba bien, y esta es nuestra angiografía inicial. Un tracto de salida que por los diámetros parecía totalmente favorable. Luego de esto dijimos es un tracto de salida straight, le vamos a colocar la válvula en esta posición y va a quedar muy bien. Son de los tractos de salida que se puede colocar esta válvula. Allí ven cómo la válvula la estamos colocando, ya estamos insuflando, estamos, perdón, abriendo el extremo distal, y este es un video un poco más largo. Fíjense, estamos ya descubriendo el extremo proximal con el slider, y luego de posicionar la válvula correctamente, la válvula adopta esa configuración y nos quedamos tranquilos, y la válvula migró hacia el ventrículo derecho. Es decir, que la válvula era chica. Acá comenzó nuestro nightmare. Fíjense cómo la válvula se posiciona en el tracto de salida. Insertamos un balón, insertamos 2 balones, quisimos subir la válvula. Fíjense, un balón elastomérico, un balón común, tratando de subirla, no podíamos. Con un balón elastomérico llegamos hasta esa posición, no podíamos ascenderla al nivel que estaba. Si la podríamos ascender, quizás hicimos una hipótesis de implantarla más alta o en una rama. Allí ven cómo la logramos redireccionar, pero en la angiografía ustedes ven que tiene una posición baja. La posición que debería estar es en esta región, está alineada, pero en el tracto de salida, y no era prudente dejar esta válvula allí. Por lo que decidimos enviarla a esta cirugía. Fuimos a cirugía, la válvula estaba correa distal. Lo que hizo nuestro cirujano fue traerla proximal y suturarla a la válvula en la posición correcta. Ustedes ven cómo la va suturando, y realmente sugerimos esto, y la válvula quedó en muy buena posición con una sutura quirúrgica. Este es el EcoPost sin incompetencia significativa. Entonces, ¿cómo deberíamos haber evitado esta complicación? Bueno, fíjense que el caso siguiente que hicimos, vimos este tracto de salida que también cumplía los requisitos. Fíjense con un balón cómo se indentaba, y estábamos seducidos para colocar nuevamente otra válvula en este paciente,
y nuestro productor internacional, que fue en este caso el doctor Mario Carminati, nos sugirió hacer esta maniobra, que es medir un balón no complaciente en el tracto de salida. Este es un ZMED de 30 milímetros, como ustedes ven, con una angiografía simultánea del BD. Acá se ve que no hay filtración por el tracto de salida con un balón no complaciente. Medimos la distancia y de 31.86. Significa que este tracto de salida era muy amplio para colocar una válvula 32, que era la que teníamos disponible. Por lo tanto, abortamos este procedimiento y cambiamos del tipo de válvula autoexpandible que la colocamos recientemente. Entonces, como conclusión, la colocación de esta válvula Pulstar es efectiva y es segura, restaura tempranamente la competencia valvular, remueve el ventrículo derecho y mejora los síntomas clínicos, y la selección de pacientes es crucial para los resultados de estos procedimientos. Esta válvula parece ser amigable para usarla, versátil, efectiva y segura, aunque necesitamos seguramente mayor número de pacientes y para ver si se adapta a anatomías más desafiantes y evitar las complicaciones que hemos tenido. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Alejandro. Muy ilustrativa tu charla, sobre todo para la gente que estamos empezando con esta válvula. A nosotros también nos parece amigable, pero es verdad que tiene también sus limitaciones y hay que ponerla con cuidado. Yo no sé si están, porque me están mandando por el chat, están Daniel Esprimule o Francisco Garay, están preparados para dar sus charlas. Están dando emoción porque me están diciendo que me va a sangrar la úlcera por el chat, y efectivamente me va a sangrar la úlcera. Le están dando emoción como cuando juega al fútbol Chile y casi os quedáis fuera del Mundial una vez más. No sé si Daniel sería el primero que tendría que hablar. No sé si estás preparado, Daniel. Tengo un mini problema con mi PowerPoint, que tengo que reiniciarlo, así que si es que no le molesta que siga Pancho, y yo sigo después. Francisco, ¿tú qué tal estás? Sí, no hay problema. Venga, pues empezamos. Francisco Garay es un gran amigo, un enorme hemodinamista. Trabaja en el Hospital de la Universidad Católica de Chile junto con Daniel, y nos va a hablar de su experiencia en las complicaciones con válvula Venus, que acabamos de ser aprobada como marca C para el uso en Europa. Cuando quieras, Francisco. Ok, muchas gracias. Quería agradecer primero que nada a los organizadores, particularmente a ti, José Luis, saludo a María Jesús también, por la oportunidad de conversar en esto que parece un foro iberoamericano de muy buenos amigos intervencionistas. Voy a conversar para ustedes mi experiencia con algunas complicaciones que hemos tenido, que se nos han presentado durante implantes de válvula Venus en posición pulmonar. Y para entrar en materia, un recordatorio de cómo debería ser el implante. Esta es una válvula autoexpandible que se despliega en el tronco de la arteria pulmonar, como ven ahí. La idea es que el FRED distal quede a nivel de la bifurcación y el FRED proximal en el tracto de salida del ventrículo derecho. Es una válvula que debería adoptar esta configuración simétrica. Es una válvula simétrica, y cualquier desviación de esta posición o de estas imágenes constituyen problemas o complicaciones del implante para válvula Venus. Voy a referirme en esta pequeña conversación respecto a fracturas que se han observado en estas válvulas, a problemas con el posicionamiento, ya sea distal o proximal, y a una complicación muy particular que es el infolding. Respecto a las fracturas, estas son imágenes de cómo se ve en un control fluoroscópico estas pérdidas de integridad en la estructura de la válvula, que es una válvula de nitinol. Habitualmente estas fracturas se ven en el extremo proximal de la válvula. La primera vez que uno las ve empieza a ser alarmante a raíz de la experiencia que todos conocimos con Melody. Sin embargo, cuando uno hace el control fluoroscópico alejado a los 12 meses o incluso ya a 30 meses, estas fracturas se han demostrado no ser progresivas en el tiempo. Las que se instalan post procedimiento y que puede ser tan precoz como en los primeros 6 meses post procedimiento, son las mismas fracturas que se mantienen en la evolución del tiempo. Y lo más importante es que no se traducen en pérdida de la estructura. La configuración en el área de corte permanece circunferencial o levemente ovalada, como ven ahí,
y lo más importante es que todos estos pacientes con fracturas, si mantienen la configuración de la válvula se ha mantenido competente, como ven en las imágenes ecográficas, y no se han traducido en necesidad de reintervenciones ni tampoco de explante de la válvula. De modo que lo que hacemos hoy en día con estas fracturas, a las cuales ya nos acostumbramos un poquitito, es solamente observarla y vigilarla, y si funcionalmente la válvula está competente, nos quedamos tranquilos. Algunas consideraciones respecto a mal posicionamiento de la válvula. Este concepto de una liberación incompleta de la válvula es importante. Es una situación que describió Worocham-Promptman en su reporte inicial de la serie del 2016. Él tuvo este caso donde desplegó una válvula Venus, como ven a su izquierda, aparentemente bien, y al intentar remover o retirar el sistema de delivery, la válvula se desplazó hacia proximal. Y él describe entonces que a pesar de estar desplegada la válvula, puede que sea incompleta la liberación del sistema de delivery. Y lo que ocurre es lo siguiente: si pueden ver esta imagen, en la válvula en el extremo proximal tiene dos orejuelas o dos asas que tienen que engarzar en esa estructura metálica del catéter de delivery. Entonces puede ocurrir que al desplegar la válvula, habitualmente las orejuelas se liberan, pero puede ocurrir que una de las orejuelas todavía quede apoyada en esta prominencia metálica, de modo que si uno no advierte esa situación y uno retira el catéter, lo que va a hacer es retirar la válvula y desplazarla hacia proximal. De modo que para evitar esa situación, como ven ustedes, una vez que uno despliega la válvula, hay que revisar fluoroscópicamente que las dos orejuelas estén libres. Y aquí hay una libre que vamos a ver en detalle, está acá, y el otro extremo de la válvula está curiosamente todavía muy cercano al componente metálico del catéter de delivery. Lo que se ve aquí en esta imagen, en el círculo, ven ustedes como esa orejuela todavía está apoyada sobre la prominencia metálica que les mostré. Ahí va a correr un par de veces para que lo puedan ver. De modo que lo que hay que hacer es asegurarse que las dos orejuelas estén libres, y si no lo están, lo que hay que hacer es no traccionar el catéter de entrega, sino que, por el contrario, empujarlo o quizás rotarlo hasta que observemos que se libera la orejuela. Y de esa forma se van a evitar el problema que tuvo Worocham de desplazar la válvula hacia proximal. Otra situación de mal posicionamiento puede ocurrir si es que uno inadvertidamente o erradamente despliega el extremo distal de la válvula dentro de la rama pulmonar. En este caso, como pueden ver a la izquierda, el flare distal está desplegado dentro de la rama pulmonar izquierda, que es una rama más pequeña, de modo que ese fue un error nuestro haber escogido esa rama para el despliegue. Lo recomendable es escoger la rama de mayor tamaño, cosa que la válvula se despliegue con más comodidad y con más espacio. Entonces ven ustedes cómo durante las maniobras para tratar de retirar la válvula desde la rama, porque estaba siendo comprimida y no permitía su expansión, la válvula se cayó totalmente hacia proximal, prolapsó hacia el tracto de salida del ventrículo derecho, una posición que es espantosa, que obviamente no sirve. Y la forma de resolverlo fue porque tuvimos la precaución de estar trabajando con una vaina larga, dry seal, de esta dry seal largo de 65 milímetros, de modo que la válvula parcialmente desplegada puede ser traccionada e introducida dentro del dry seal, de modo que la válvula puede recuperarse ahí dentro del tracto de salida del ventrículo derecho, como están viendo en las imágenes, y desde ahí obviamente el dry seal se retira con la válvula en su interior hasta la vena cava inferior, donde está mejor alineada. La válvula puede ser reencapsulada dentro de su catéter de delivery y obviamente se puede extraer del cuerpo, se puede revisar la integridad, y esto nos ha pasado en 3 pacientes de los 55 que es la serie latinoamericana, en Chile y en Argentina, y lo que hicimos fue con la misma válvula, ahora decidimos cambiar de approach y el sistema se avanzó en la rama derecha. Ahí ven ustedes como el dry seal que nos ayudó a avanzar ahora se retira hacia la cava inferior para eliminar la tensión sobre el sistema, y el despliegue, como ven ahí a la izquierda, perdón, se hizo mucho más holgadamente, la válvula se expandió en todo su diámetro, de hecho la angulación parece mejor en el tracto de salida, y el resultado final fue muy satisfactorio, y
de esa forma fue en lo que pudimos resolver el problema, o de esa forma se pueden resolver este tipo de problemas, considerando la utilización de una vaina larga tipo dry seal, que nos puede ayudar no solo en el avance, sino también en la posibilidad de recapturar la válvula si es que se necesita. ¿Qué hay respecto al infolding? El infolding es una complicación que más o menos está descrita entre el 3-4% en las distintas series y consiste en que durante el despliegue de esta válvula autoexpandible, por algún motivo la válvula no se expanda en forma apropiada, en forma circunferencial. Y ven ustedes en esta imagen que parece que el despliegue es adecuado. Hay una imagen lineal en el interior y esa imagen lineal tiene que hacerlo sospechar de un infolding. Ven ustedes, ese tipo de imágenes no es normal, tiene que despertar alerta en ustedes. Lo que ocurre es eso, hay un repliegue hacia el interior del lumen y las causas de eso, si bien no se conocen con certeza, puede que estén relacionadas a un sobredimensionamiento exagerado del tamaño de la válvula que se seleccionó, y da la impresión que ese fue el caso de esta imagen, o puede deberse también a alguna restricción en la configuración del flare distal, y eso como consecuencia hace que el resto de la válvula también se despliegue en forma restringida ya normal. Les voy a mostrar un ejemplo de eso. Lo bueno es que esta es una situación que puede ser relativamente de fácil solución, como les voy a mostrar más adelante, y ven ustedes cómo esa configuración que no es normal se puede lograr una configuración adecuada y con una válvula que sea funcional, competente, si la posición es la correcta. Les quiero mostrar entonces, a propósito de infolding, un caso de complicación que combina una malposición y el infolding. Y este es un paciente que anatómicamente se ve un paciente muy susceptible de tratar. Para este paciente se escogió la rama derecha para anclar el sistema de delivery y la guía. Y ven ustedes cómo al desplegar el extremo distal de la válvula, da la impresión que la válvula se verticalizó y salió de la rama derecha y se metió dentro de la rama izquierda, impresionantemente. De modo que ven ustedes que aquí, al desplegar la válvula, nosotros pensando que estábamos en la bifurcación, la válvula se configura con un aspecto de restricción, no es la configuración que uno espera, y de nuevo estamos viendo esta imagen lineal en el interior de la válvula. Lo que ocurre es que aquí ocurrió un infolding muy severo, y da la impresión que en este caso la causa del infolding puede ser que el flare distal se vio restringido en su despliegue, y la causa fue sorprendentemente, a pesar de estar anclado en la rama derecha, que el flare distal estaba abriéndose en el ostium proximal de la rama pulmonar izquierda. Ven ustedes que el flujo se mantiene anterógrado. Estas son situaciones que no se traducen en inestabilidad hemodinámica, pero la configuración no es la correcta. En este particular caso no podíamos retirar el carrot desde la rama derecha sin correr el riesgo de desplazar la válvula. De modo que lo que hicimos fue algo que habíamos hecho en algún otro caso similar, fue avanzar un balón de angioplastía pequeño a través del strat del flare distal, con la idea de ayudar a que la válvula se posicione un poquitito más proximal y dé espacio para avanzar otro balón de angioplastía si uno quiere distal, o en este caso dio la posibilidad de retirar el carrot. Ven ustedes que sin intentar traccionar el carrot desprolijamente, sino por el contrario, aquí ven ustedes cómo uno juega con la tensión de la guía, y uno empujando la guía puede levantar la punta del carrot, y de modo que lograr que el carrot baje por el centro de la válvula, y de ahí no hay problema en retirarlo. Lo importante es no engancharse en el extremo distal. Y ven ustedes que en la angiografía, en la imagen siguiente, ya el flare distal se ve mejor desplegado en forma simétrica hacia ambas ramas, y lo que queda por resolver es el infolding. Para eso lo que se hace es inflar un balón dentro de la válvula, que puede ser un balón de angioplastía, o en este caso ven ustedes que es un balón de sizing. No se necesita mucha presión, solamente darle un empujoncito a la válvula para que recupere su configuración circular. Ahí ven ustedes cómo ya ha recuperado casi completamente la configuración de la válvula y cómo funciona un balón, en este caso un balón de sizing, ayudando a que la válvula y el nitinol
recupere su configuración circunferencial. De modo que esa forma de esta imagen totalmente extraña, con mal posicionamiento distal en una rama y con infolding, se logró resolver y tener un resultado perfecto con el flare distal, la bifurcación, con la configuración simétrica de la válvula. Y esto lo pueden lograr si detectan el problema y conocen estos trucos o estos recursos que les comparto. De modo que para cerrar, y esto me imagino que es común a todas las plataformas de válvulas percutáneas, las complicaciones para Venus existen. Aquí yo hablé de fracturas, de infolding, de mal posicionamiento. Lo importante es que las conozcan, que estén alerta, que sean capaces de reconocerlas, y si conocen estos recursos que todos tenemos en el pabellón de hemodinamia, sean capaces de manejarla, y la mayoría de las veces sí se puede manejar y evitarse complicaciones graves. Eso tenía que compartir con ustedes. Muchas gracias, José Luis. Pues nada, muchísimas gracias, Francisco. La verdad es que ha sido una charla preciosa y sobre todo de enorme utilidad para gente que estamos intentando empezar con la válvula Venus, y nos has adelantado mucho trabajo compartiendo tus miserias como las tenemos todos. Me comentan desde el control técnico que somos ya más de 100 asistentes, lo cual no está mal para un curso tan específico como este, pero sí os rogaría que utilizarais el apartado preguntas y respuestas que tenéis ahí en vuestra pantalla para que al final pues Federico y Fernando puedan ordenar las preguntas. Por lo visto ahora hay pocas, os animo a que participéis. Y el siguiente invitado es también un invitado y un amigo, es Daniel Springmuller, trabaja también en el Hospital de la Universidad Católica de Chile junto con Pancho, y nos va a hablar de las complicaciones con el implante de válvula Melody. Ya, excelente. Sí, yo también quería agradecer al comité organizador y a José Luis por esta grata invitación y por poder compartir todas nuestras experiencias. Yo les voy a hablar un poco de complicaciones de implante de la válvula Melody. Como ustedes saben, la válvula Melody lleva más de 20 años en el mercado, así que probablemente es la que tiene más reporte de complicaciones porque lleva más tiempo en utilización. ¿Ya? Estas son las complicaciones más frecuentes que están descritas, muchas de las cuales ya han tocado, así que yo me voy a centrar en un par de ellas para no hablarles de todas, y son básicamente complicaciones agudas y complicaciones más en el largo plazo. Para partir un poco de atrás para adelante, no voy a hablar de endocarditis porque creo que es un tema que por sí es para hablarlo y que merece una discusión separada. Las complicaciones más frecuentes a largo plazo son fracturas del stent y la estenosis. Este es un paper de Dorf Magalhini de una Melody puesta en un conducto en un paciente con una dilatación severa de su caída aórtica, y ustedes pueden ver como el stent, si bien el lateral se ve de muy buen tamaño, en anteroposterior con caudal se ve que está prácticamente colapsado contra la pared de la aorta ascendente, que aquí donde está el pigtail. Ya ustedes ven que esta Melody no tiene pre-stenting, por lo tanto estas son las complicaciones que veíamos antiguamente antes de la era del pre-stenting. Ya estas son complicaciones que hemos tenido nosotros, y ustedes pueden ver como algunas válvulas se les puede fracturar el stent de la Melody, pese a estar dentro de una válvula bioprotésica y pese a haberle puesto un pre-stenting. Así que, pero en nuestra experiencia todas estas fracturas han sido del tipo 1, como ustedes pueden ver acá en su pantalla del lado izquierdo y la del lado derecho, en que han sido fracturas que no han afectado la integridad del stent ni del funcionamiento de la válvula. ¿Ya? Este es otro caso que hicimos en Argentina, en que ustedes pueden ver que este es un paciente con un conducto entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, que es bien clásico. ¿Por qué se quedó pegado esto? Ahí está, perdón. Y que le hicimos un pre-stenting con un CP stent. Esta era la primera válvula que implantábamos en este centro, así que le hicimos su coronografía, se veía todo impecable, el stent se ve un poquito volado, pero todavía bien circular, y como era el primer dispositivo que se ponía, gastamos al menos 20 minutos en explicar bien cómo se montaba la Melody y cómo eran los pasos del lavado y cómo se hacía todo, y justamente antes de implantar la válvula le quisimos mirar nuevamente el pre-stenting que habíamos hecho hace 20 minutos antes, lo cual no es tan largo plazo, y ustedes ven como
como el stent ya se colapsó en este conducto calcificado, ¿ya? Así que una manera de resolver esto, y esto está ya más o menos bien definido, es que si el recoil, cuando uno desinfla el balón, es más del 10% del diámetro del stent, uno debe poner un segundo, un tercero o un cuarto, o el número de stents que sean necesarios para que el pre-stenting sea efectivo, ¿ya? Y este es el resultado después de ponerle 3 stents y la válvula Melody implantada, ¿ya? Si pasamos un poco a las complicaciones agudas del mismo implante, la doctora Del Cerro ya habló un poco de las complicaciones por la guía, que en todas estas válvulas uno usa guías Landau-Klüver o de ultrasoporte, que son bien duras y pueden dañar el pulmón distal. Y las complicaciones mayores más frecuentes que pasan en implantes de válvula Melody son desplazamiento o malposición de la válvula, oclusión de una de las ramas, ruptura del homoinjecto y la compresión coronaria. Ya estos son casos reportados de desplazamiento de la válvula hacia el ventrículo derecho, y en el panel de la derecha ustedes pueden ver una foto de un paciente en que la Melody, ustedes saben que la Melody, al ser un Contegra suturado a un CP stent, es como un stent cubierto, así que si uno lo deja ocluyendo una arteria pulmonar, la va a excluir porque está encubierto, porque Contegra. Ya estos son casos descritos en la literatura, y como ustedes ven, ya son medios antiguos en la era en que no se usaba pre-stenting. Así que yo creo que gran parte de estas complicaciones se han dejado de ocurrir haciendo pre-stenting, dado que uno sabe muy bien cuál es el landing zone a donde uno va a poner la Melody, ¿ya? Por lo tanto, las dos que nos quedan, que son las que uno le tiene mucho miedo, es la ruptura del homoinjecto y la compresión coronaria. Este es uno de nuestros pacientes en que tuvimos las dos complicaciones en simultáneo. Yo aquí les demuestro bonito las imágenes en dos visiones ortogonales, pero nosotros en el hospital del tórax, donde podemos las válvulas en los adultos, tenemos solamente un monoplano. Por lo tanto, esas son inyecciones separadas, que las puse en un solo slide. Y este es un paciente con un DROS, una versión de DROS, y ustedes pueden ver aquí el conducto entre el ventrículo y la arteria pulmonar, que es severamente calcificado y estrecho, con su coronaria izquierda, como es habitual, pasando por debajo del conducto VDAB. Y le hicimos una predilación inicialmente con un balón de 16 milímetros, habíamos partido con un 12, después con un 14, después con un 16, ya hicimos su angiografía de control, y ustedes vemos que ya con el 16 aparece una ruptura contenida del borde lateral izquierdo del conducto, ¿ya? Pero nos pareció que no era significativo, así que seguimos con un Atlas 18, este es un paciente adulto, así que nuestra intención era poner una Melody 22. Ustedes ven que con el 18 no hay compresión de su coronaria. Hicimos la angiografía de control, y quizás aquí es uno de los errores, en que como lo hicimos solamente el lateral y la fractura estaba justo en el costado lateral izquierdo del conducto, en esta proyección no se ve y nos confiamos de que no estaba peor. Por lo tanto, seguimos con el siguiente balón, y aquí ustedes pueden ver esta panel de la izquierda, es el balón Atlas 20 inflado, y el panel de la derecha, la misma proyección con el Atlas 20 ya desinflado, y ustedes pueden ver cómo se demuestra aquí que el origen de la descendente anterior está ligeramente comprimido por el balón. Así que consideramos que este paciente tenía evidencias de tener compresión coronaria, con un test de compresión coronaria positivo. Más aún queríamos ponerle una Melody en tamaño 22, por lo tanto pensamos que tenía una contraindicación para ponerse su válvula. Obviamente le hicimos angiografías de control, la vimos por el lado y dijimos, uy, no, se ve muy bien, de hecho el conducto se ve mucho mejor, la presión del ventrículo derecho ya había bajado a menos de mitad sistémico, y dijimos, bueno, hagámosle una en la otra proyección, que es la que teníamos anteriormente, y ustedes pueden ver que la ruptura del conducto ha ido aumentando, y si ustedes se fijan, este es el tracto de salida del ventrículo derecho, y se contrasta algo por fuera del tracto de salida del ventrículo derecho, y al revisar la angiografía primera, la angiografía primera que yo les mostré, ustedes pueden ver que hay una conexión o una fístula iatrogénica entre el conducto distal acá y la aurícula izquierda, ¿ya? Dado que el paciente está estable, y dado que esta ruptura se debería haber manejado con un stent cubierto, y el stent, uno
piensa que tiene que ser del mismo diámetro o un par de milímetros más grande que el último balón que uno usó para que quede bien anclado al conducto, y con eso se comprimía la coronaria. Decidimos no implantarle un stent cubierto, el paciente está hemodinámicamente estable, y después al día siguiente se le hizo una angioTAC que confirmó la conexión iatrogénica entre el conducto distal y la aurícula izquierda. ¿Ya? Este es otro paciente para mostrar un ejemplo de compresión coronaria. Este fue otro paciente con operación de Ross, ya, en que ustedes pueden ver que nuevamente es un homoinjerto entre el ventrículo y la arteria coronaria, que es muy calcificado y estrecho. Ya, ahí está su coronaria izquierda, una vez más pasando por debajo del conducto. Le hicimos una dilatación con un balón Atlas de 20×2, en que se logró expandir el conducto y sin evidencias de compresión de su coronaria izquierda. Y después, nuevamente, con un Atlas 22×4, esto fue en la era previo a los Atlas Gold, así que este es un Atlas de los antiguos que nosotros aquí en Chile todavía nos llegan de estos. Ustedes pueden ver cómo con el Atlas 22×4 nuevamente se ve indentación del origen de la descendente anterior. Pero si uno desinfla el balón, ustedes ven que nuevamente el diámetro de la coronaria izquierda y de la descendente anterior se restablece. ¿Ya? Pero nos pareció extremadamente sospechoso que con tantos pacientes con operación de Ross, que ustedes saben que es un factor de riesgo de tener compresión coronaria durante el pre-stenting. Este paciente en particular medía 1,74 m y pesaba 75 kilos, así que lo que nos llamó la atención que como este es un Atlas de los clásicos, es un balón que es extremadamente largo. Ya ustedes pueden ver que la distancia, estos son los 4 centímetros del balón, pero tiene unos hombros que son extremadamente largos, y ustedes pueden ver cómo pese a que este paciente es un paciente adulto, incluso el extremo proximal del balón está doblado porque no da el ángulo. Así que lo que hicimos fue usar un balón del mismo tamaño, pero de otra marca, como ya habíamos dilatado el conducto con balones de alta presión y el conducto ya estaba, el calcio ya estaba roto y dilatado. Lo usamos con un balón VIP de 22×4 y ustedes pueden ver que con este balón más corto ya no hay compresión de su coronaria izquierda, así que ojo con los balones que son extremadamente largos, en que pueden distorsionar tanto la anatomía del conducto entre el ventrículo derecho y las arterias pulmonares, que pueden traccionar todo hacia posterior y dar la falsa impresión de que el paciente tiene compresión coronaria, y este paciente finalmente le pusimos un pre-stenting con un Andra stent y después le pusimos su válvula Melody dentro de este stent, ¿ya? Y este es el resultado final. ¿Ya? Así que uno tendría a pensar que quizás con balones más cortos todo sería más sencillo. Este es un caso que hicimos ahora hace un par de meses. Es un paciente de 29 años que tenía un faló operado, aparentemente con un conducto que aquí se ve calcificado, cuando tenía 3 años, y al paciente le dijeron que su cardiopatía congénita estaba ya curada y que no necesitaba más controles, así que el paciente no tuvo controles durante 26 años, y en esos 26 años se dedicó a comer muy bien, y el paciente llegó a nuestro hospital en insuficiencia cardíaca descompensada, pesando 200 kilos. Así que una ecografía, como ustedes se pueden imaginar, con una pésima ventana, con clínica de falla cardíaca derecha, y al menos la mesa de nuestro angioTAC y la mesa de nuestro presonador tiene un límite de 160 y 180 kilos, así que fuimos incapaces de llevarlo a hacerse una imagen previa, así que lo llevamos al laboratorio de hemodinamia a hacerle a la antigua un cateterismo diagnóstico, y vimos que tenía un ventrículo derecho suprasistémico por estenosis de su conducto. No habíamos pedido la válvula Melody porque no sabíamos que no íbamos a encontrar, pero dijimos, bueno, ya que no tenemos la Melody, al menos hagámosle el pre-stenting, así que le dilatamos el conducto progresivamente con balones Atlas. Ustedes pueden ver que estos son Atlas Gold, que a diferencia del anterior tiene los hombros mucho más cortos, lo cual podría ser mejor. Le pusimos un primer stent, ya ustedes pueden ver ahí el resultado del primer stent. Tuvimos harto recoil, así que decidimos ponerle un segundo stent y post-dilatar este segundo stent con el Atlas 22 para dejar este conducto listo para después poder implantarle en un segundo tiempo una válvula Melody. Y ustedes pueden ver que cuando intentamos sacar el Atlas sobre la vaina larga, ustedes pueden ver aquí están los puntos
del Atlas, ¿ya? Y el balón se desprendió del shaft y está flotando acá. Intentemos hacer varias maniobras para poder recapturarlo, moviéndolo a esa histopodía, y finalmente ustedes pueden ver cómo el balón finalmente se desprendió 100% del shaft y quedó atravesado por la guía, pero libre en la extrema derecha. Así que lo que hicimos fue avanzar un lazo dentro de la vaina 14 French, y pudimos laciar el balón, y con este lazo pudimos al menos traccionar el balón hasta la vena cava inferior, y después le pinchamos la vena femoral contralateral. Intentamos sacar el balón por la vaina 14 French con ayuda de 2 lazos en simultáneo y reaccionando, intentando recapturar el balón. Ustedes saben que los balones Atlas de 22 milímetros pasan por una vaina 7 u 8, y este era una débil 14, pese a todos los intentos no pudimos hacerlo. Le pusimos una vaina 18 al lado derecho, volvimos a intentar sacarlo por la vaina 18 y nuevamente no pudimos, y finalmente lo que más que logramos fue con un biótomo de biopsias endomiocárdicas agarrar el balón y reaccionarlo. No lo pudimos meter dentro de la vaina, pero lo pudimos sacar hasta la salida de la vena femoral en la ingle, y con la pinza a través de la piel pudimos agarrar el balón, y ustedes pueden ver cómo finalmente pudimos sacar este balón de su territorio intravascular, y este es el resultado del balón. Y aquí está el shaft con el desprendimiento del Atlas, del shaft de este mismo balón. Ya nosotros pensamos que esto era una complicación poco frecuente. Tengo entendido que a los colegas de México también les ha pasado, y a mí lamentablemente hace 2 semanas atrás me volvió a pasar con otro paciente más. Así que puede ser que sea un problema. Todo esto han sido con los nuevos Atlas Code. Esto es un registro que ya lo habíamos mostrado en el SOLACI hace como 5 años atrás, que eran nuestros primeros 100 pacientes en Latinoamérica, un poco cuáles habían sido las complicaciones que habíamos tenido, de las cuales yo les he comentado, y a modo de conclusión, las complicaciones del implante con válvula pulmonar Melody son poco frecuentes, pero cuando ocurren pueden ser graves o incluso mortales. En nuestra experiencia, más que complicaciones del implante de la válvula, las complicaciones están más relacionadas a todo lo que uno tiene que hacer antes para dilatar estos conductos altamente calcificados. Y los tips para evitar estas complicaciones son siempre usar angiografía en al menos 2 proyecciones. Si uno tuviera un equipo biplano es aún mejor. Siempre descartar compresión coronaria con el balón de alta presión del diámetro similar a la válvula Melody que uno quiere implantar, y obviamente esto es muy importante, evitar balones que sean muy largos, y siempre tener todo disponible, stents de diferentes características, de diferentes marcas, tener stents cubiertos en caso de rupturas catastróficas del conducto, tener lazos, coils, y obviamente tener siempre al cirujano disponible en caso de que haya una complicación que uno no pueda manejar en el laboratorio. ¿Ya? No todo es tan feo. Este es la foto de perfil de una de nuestras pacientes antes de implantarse una Melody, en que se sentía extremadamente mal, y no sé si fue por la Melody, espero que no. Esta es su foto de perfil después de que le implantamos la válvula, y la paciente claramente mejoró mucho sintomáticamente. Muchas gracias. Bueno, Daniel, excelente charla, la verdad. Aparte tengo que decir para tu consuelo que la misma complicación me sucedió a mí en Cali hace 2 meses y la solucionamos más o menos parecida, no de forma tan elegante. O sea que todos compartimos las mismas miserias, y también os tengo que decir que todo se complementa con los casos clínicos, con mi propia charla, con lo cual todo pues tiene se va acoplando en el tiempo. Entonces, bueno, voy a empezar con mi charla. Yo le ruego a Federico o a alguno que me diga si se ve, porque si no, Fernando o Federico... Sí, parece, se está viendo. Espera un momentito, que vamos a ponerla desde el principio. Bueno, este es el título, Viendo las orejas al lobo. Bueno, viendo las orejas al lobo, supongo que todo el ambiente latino supone lo mismo, que es intuir un peligro y cambiar tu actitud, porque
intuyes un peligro. Entonces, bueno, pues quiero describiros algunas situaciones en las que se esconden los lobos, que pueden ser situaciones que parecen amables, pero que no lo son y que me ha costado muchos años aprender. Desde luego, la atresia pulmonar con comunicación interventricular es uno de los sitios donde se esconden los lobos y tiene, como habéis indicado, riesgo de perforación de arteria pulmonar distal. ¿Y por qué? Porque tiene hipoplasia de ramas pulmonares y muchas veces el cirujano tiene que hacer una unifocalización de las marcas. Con lo cual, siempre este tipo de patología va a tener un rano pulmonar tortuoso, anómalo y que tiene un alto riesgo de perforación distal. Es más, os diré que no he visto un paciente adulto con atresia pulmonar con marcas y unifocalización que no haya tenido esta complicación en mayor o menor grado. Fijaros, este es un paciente de 17 años que tiene una atresia pulmonar con C y V, que tiene un homoinjerto, en el cual vamos a intentar poner una Melody. Bueno, esto es ya hace años, porque lo hicimos sin pre-stent, y bueno, pues pusimos la Melody, una Melody montada sobre un 18, pero lo que quiero que veáis es la posición de la guía. Parece que está efectivamente fuera del lecho vascular pulmonar. Una vez que implantas la válvula, lo que sucede es que el paciente empeora. ¿Por qué? Porque favoreces el flujo anterogrado y aumentas el sangrado pulmonar, de tal manera que se desaturó y apareció un sangrado torrencial por el tubo endotraqueal, que es una situación dramática, aunque reversible. Bueno, lo primero que puedes hacer es no perder la guía, eso es casi universal para todas las complicaciones, y inflar un balón en la misma arteria lobar que has perforado. Aquí se ve bien la zona de desgarro y revertir la heparina y esperar unos minutos. A veces con eso se soluciona. Si no, lo que podéis hacer es inyectar coils de 0,35, de 0,21, de 0,14 a través del propio balón para embolizar la arteria lobar que te está produciendo el problema. Y esto es lo que hicimos y que se solucionó bastante adecuadamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar esta perforación? Pues ya lo primero que tenemos que hacer es identificarla cuanto antes. Esto es un signo que es curioso, que aparece antes de que el paciente se deteriore y aparezca sangrado, que es este burbujeo sobre el bronquio y sobre la tráquea que parecen corresponder a secreciones y realmente es un sangrado, como en el caso que compartí con la doctora Arbeláez en Bogotá. Otra de las cosas que tenemos que hacer es dedicar unos pocos minutos a elegir la rama lobar, dentro de lo malas que son, la mejor que podamos para acomodar nuestra guía. Y la tercera es lo que ha dicho María Jesús. Todas tienen las guías, especialmente la Lander, tiene un extremo floppy. Pues acomodar haciendo un packing en forma de loop para intentar no perforar con la porción más distal. Para obtener este packing, yo soy muy amigo de utilizar los pick tape de 6 French, de tal manera que al posicionar la guía, tú lo que obligas es a la guía a hacer este packing y que la parte recta del floppy no sea un estilete que pueda producir una perforación de nuestra arteria pulmonar distal. Y desde luego la guía es la Lander, como todos utilizamos. Es la única guía que no sé por qué extraña razón tiene esta propiedad. Tú empujas y el packing se mantiene y aparte no empuja el delivery ni la válvula hacia atrás. Es desde luego la guía más amable para reposicionar. También podemos perforar en los pacientes con atresia pulmonar y CIV la arteria pulmonar principal. ¿Y esto por qué se produce? Porque hay una angulación hacia posterior del tracto de salida muy, muy llamativa, casi de 90 grados en la mayoría de ellos. De tal manera que, a pesar de que tengamos una vía bien colocada, podemos crear una indentación con nuestro delivery, con nuestras vainas y podemos dañar el tronco pulmonar distal. De tal manera que cuando un sistema no nos avanza y tenemos la guía bien posicionada, este vídeo ya me lo habéis visto poner, pues algo pasa. Es decir, si la guía está bien, no puedes empujar, volver a empujar y volver a empujar para que suba la válvula o la vaina, porque algo está pasando y lo que puedes producir es más daño que beneficia al paciente. Así que si algo no nos progresa con la vía bien distal, algo está pasando proximal. La verdad es que podemos cambiar el lado de la guía y desde luego la guía, el lado izquierdo ofrece esta ventaja. Va a centrar más la guía y posiblemente esa indentación a nivel de la porción anterior del tracto de salida del ventrículo derecho hace que esta complicación de la indentación con la guía no se produzca. Sin embargo, veis este paciente, este es un paciente en el que parece que ya hemos pasado la primera angulación, un paciente con atresia pulmonar y CIV, pero sin embargo somos incapaces de subir el ensamble a pesar de nuestros intentos. ¿Y qué es lo que pasa? Que la angulación no solamente se produce en la unión de las ramas pulmonares con el tronco, sino sobre todo en la arteria pulmonar izquierda se produce una angulación súper cerrada que impide avanzar la vaina. Y
a veces una pequeña maniobra que es preformar el example. Esto con otros dispositivos no lo he conseguido hacer, pero con el example muchas veces te da el medio centímetro o 1 centímetro que tú necesitas para el implante de la prótesis de forma adecuada. Así que, bueno, pues cuando algo no avanza, algo está pasando. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues esta perforación de arteria pulmonar principal. Bueno, pues la vía yugular es maravillosa. A mí, desde luego, me parece que nos da un soporte con el loop auricular y que en estos pacientes que no nos avanzan por vía femoral, probemos por la vena femoral, por la vena yugular, a pesar de que sea mucho más incómodo. El Rastelli es otro sitio donde se esconden los lobos. El Rastelli se utiliza en la corrección de ventrículos derechos de doble salida, con transposición, con estenosis subpulmonar. Y tiene una característica anatómica muy importante, que el tracto de salida, los conductos, están muy desplazados hacia medial y hacia anterior. De tal manera que este es un paciente de nuestro hospital. Cuando aparecen estos loops a través de la arteria femoral y nos cuesta mucho subir, veis la curva que tenemos que hacer para subir un mísero pigtail, estos son unas orejas de lobo que tenemos que prestar atención. ¿Pero lo hicimos? No, no prestamos atención a las orejas de lobo y debajo de las orejas está el lobo. Intentamos hacer el pre-stem, nos animamos a través de la femoral, distorsionamos la tricúspide, sufrimos nosotros, sufrió el paciente y tuvimos que poner un marcapasos transitorio para estabilizarlo, ya que se produjo un bloqueo AV. Cuando liberamos ese loop, el paciente se estabilizó. Un mes más tarde ya sabíamos que las orejas de lobo correspondían a que debajo había un peligroso animal y lo que hicimos fue hacer un implante por vía yugular. Desde luego, con una facilidad pasmosa pudimos localizar la guía, pudimos subir la válvula Melody y el procedimiento duró 40 minutos desde que obtuvimos el acceso yugular. Así que el acceso yugular es muy importante para evitar la perforación distal, la perforación del tronco de la arteria pulmonar. Pero ¿podemos huir de los lobos siempre a través de la yugular? ¿Con todas las válvulas que tenemos? Pues hombre, desde luego con la Melody sí, y todos tenéis experiencia. La Melody es una válvula muy amable para trabajar por vía yugular. Fijaros que en pacientes de menos de 20 kilos es en mi primera lección y este paciente tiene 12 kilos. Es quizá uno de los más pequeños que yo conozco, hechos por vía percutánea pura. Sin embargo, nosotros si queremos las otras válvulas expandibles, tanto la MyValve como en uso off-label como la Sapien, sabéis que la Sapien no tiene marca CE ni aprobación de la FDA para vía yugular, de tal manera que si os enfrentáis a una implantación yugular, aquí en implante yugular con Sapien o MyValve también se esconden los lobos. ¿Y por qué? Porque los deliveries, los introductores son hidrofílicos muy rígidos y podemos dañar la válvula tricuspidia y no navegar bien. Este es un paciente que hice en Canarias con el doctor Pedro Martín, una transposición congénitamente corregida, con cierre de CIV y con un homoinjerto colocado en posición antianatómica para conectar las arterias pulmonares. Fijaros que ellos hicieron un primer cateterismo y ellos fueron más listos que nosotros, porque cuando nos lo consultaron nos dijeron que creíamos que el acceso femoral no debía ser el correcto por ese loop tan pronunciado que tenemos. De tal manera que hicieron ellos caso a las orejas del lobo y lo que hicimos fue programar un segundo caso. Y fijaros que la vaina Dry-Seal es algo que casi quiero tanto como a mi mujer. Esta vaina, pusimos una MyValve con una Dry-Seal de 26 French. Fijaros que aunque es intimidante el aspecto de la vaina en cuanto al tamaño respecto a la cavidad torácica, fijaros qué bien navega, está reforzada, es hidrofílica, es una auténtica maravilla. De tal manera que yo os aconsejo que si vais a intentar un implante yugular, utilizad vainas de Dry-Seal de 65 centímetros, se manipulan fenomenal por la yugular y podéis abordar cosas que por vía femoral no son posibles. Y el resultado, como veis, pues fue extraordinariamente bueno y hubiera sido imposible hacerlo por vía femoral. Y hubiera sido muy difícil hacerlo por vía yugular con los introductores de los que nos proveen los fabricantes. Bueno, pues las otras válvulas, pues esto se lo tendréis que preguntar a Pancho y se lo tendréis que preguntar a Alejandro. Yo sospecho, a mí tengo una ligera experiencia con Pulsa, es una válvula que yo creo que protegidas ambas con la Dry-Seal podemos utilizar también la vía yugular para huir de los lobos, pero se lo preguntáis a ellos que son los expertos. Otras orejas de lobos, otros lobos se esconden en el switch arterial. Desde luego, cuando se hace la maniobra del ECOM, se hace una tensión que se prolonga durante el tiempo y los tejidos van adquiriendo una consistencia fibrótica tanto en la porción anterior como en la posterior. Y posiblemente esta tensión durante el crecimiento forma parte del mecanismo fisiopatológico de producción de estenosis supravalvular pulmonar. De tal manera que, fijaros, este es un paciente
que después de 18 meses de implantar la válvula para tratar una estenosis supravalvular pulmonar, que yo creía que iban a ser muy buenos clientes, pues resulta que no lo son. A los 18 meses tenemos un colapso proximal y un pseudoaneurisma de la pared anterior. Afortunadamente pudimos arreglarlo con la implantación de un stent recubierto y con la implante de otra nueva Melody. Os tengo que decir que este paciente tiene una tercera Melody porque también por esa tensión que produce la maniobra del ECON tuvimos que poner incluso una tercera Melody porque llegó a colapsarse a pesar de la cantidad de stent que tenía. Este es un caso más extremo. Fijaros que es un paciente con switch arterial, con un stent en la coartación. Bueno, pues iba todo bien, sobredilatamos la parte más distal y de repente el paciente edema de pulmón, se hipotensó y veis que el pigtail pasa directamente a la arteria pulmonar. Esto lo solucionábamos con el implante de un ADO 1, estabilizamos al paciente, dejó de tener edema de pulmón, pero os tengo que decir que tuvimos que mandarlo a quirófano. Quizá en el momento actual no lo hubiéramos mandado porque teníamos que haber utilizado un muscular occluder, aunque nos daba miedo utilizar vainas tan largas y el shunt residual era bastante significativo. Este es un caso que nos comparte Félix Coserría, un gran amigo de Sevilla, con una estenosis supra en un switch arterial, y fijaros que él pues, procedió a hacer el test de compresión extrínseca coronaria, primero con un balón de 16 y posteriormente con un balón de 18. Y fijaros lo que pasa, las coronarias no se alteran, pero lo que sí se produce es una malformación de la aorta ascendente con una aparición de una insuficiencia leve moderada. De tal manera que tanto en el ROS como en el switch os aconsejo que no solamente hagáis coronariografías selectivas, sino que hagáis aortografías en aorta ascendente para ver la distorsión de estas estructuras, que si solamente inyectamos en la coronaria no veremos. En cuanto a la compresión coronaria, por último, bueno, pues está claro que todo lo que tiene translocación coronaria, el ROS, el switch arterial y sobre todo los homoinjertos muy calcificados en pacientes adultos, Daniela ha explicado perfectamente un caso en el que parece que la coronaria está lejos, pero realmente en medio hay tejido fibrótico y calcio que podemos desplazar y podemos producir compresión. Este caso es un caso que hicimos con el doctor José Antonio Vaz en Galicia, en el cual era un paciente adulto con ROS. Bueno, lo que hicimos fue prestentar y cuando sobredilatamos el prestentin, lo que desapareció fue la DA, completamente amputada. Yo pensaba que el paciente iba a acabar en algún tipo de asistencia ventricular. Bueno, pero afortunadamente cuando uno trabaja con cazadores puede enfrentarse a los lobos y los cazadores en este caso son los cardiólogos de adultos. Ellos me aconsejaron, y lo hago ya siempre, en dejar una guía y un catéter guía abocado al ostium de la coronaria izquierda. En todos los pacientes que tengamos sospecha de que la coronaria puede estar próxima, independientemente si el test coronario previo con balón ha sido negativo, es decir, mantenerlo ahí. A mí me da mucha dentera hacer esto porque soy pediatra, pero los adultos están muy acostumbrados y esto salvó la vida del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente efectivamente se inestabilizó, pero gracias a que estábamos en una sala de adultos, que dejamos el catéter guía con una guía hidrofílica pasada, en 2 minutos ellos colocaron CIPIs, stent coronarios y el paciente recuperó su estabilidad, se normalizó el electro y os diré más, conseguimos implantar la Melody ya que pensábamos parar aquí el procedimiento, pero el paciente estaba tan bien, la función estaba tan bien, el electro estaba tan bien que conseguimos poner la Melody. Este paciente está publicado por el doctor Bach. Bueno, ¿cómo hacemos para evitar los lobos? Bueno, como sabéis, Francisco de Asís hablaba con los lobos y les llamaba hermano lobo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues nosotros nos tenemos que buscar nuestros propios San Franciscos para poder luchar contra los lobos. ¿Y cuáles San Franciscos tenemos? Pues nuestros propios compañeros. Los compañeros que luchan contra los lobos, que han recibido mordidas, que tienen cicatrices. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Compartir nuestras cicatrices para no tener más. Muchas gracias a todos. Bueno, pues yo creo que hemos acabado ya el bloque teórico. Le ruego a Fernando y a Federico que se conecten y os dejo en sus manos para moderar el tema de preguntas y respuestas antes de iniciar el bloque de casos clínicos. Os tengo que decir que he aprendido mucho y que me ha resultado muy útil todas vuestras charlas. Muchas gracias. Fede, Fernando. Sí. Bueno, enhorabuena. Aquí estamos. Bueno, te he puesto ahí de santo, Fede, aunque de santo no tienes gran cosa, pero bueno, quedaba bien la metáfora. Bueno. Ha sido charlas muy interesantes, ¿no, Fernando? Sí, la verdad es que yo creo que fantásticas las exposiciones, muy prácticas, que es de lo que se trata y yo creo que aprendiendo todos. Yo creo que recordar otra vez a la gente que nos está viendo que aproveche también para hacer preguntas a todos los expertos que tenemos la suerte de tener hoy aquí. Ya nos van llegando algunas y que vamos a ir
sacando a la luz para ir animando un poquito la discusión, si os parece, ¿no? Empiezo yo trasladando una de las preguntas que ha llegado al chat del doctor Enrique Balbacid, que aprovecho para mandarle un fuerte abrazo. Y él hace una pregunta que yo, bueno, pues a mí también me interesa. Él comenta que en los vídeos que nos habéis mostrado ha visto mucho eco transesofágico en los procedimientos. Entonces, un poco para todo el panel y para el que quiera contestar, ¿qué utilidad le da el eco transesofágico en la implantación de válvula pulmonar percutánea? Yo creo que el papel del apoyo imagen puede ayudar digamos, a prevenir determinadas complicaciones y, bueno, pues saber también vuestra opinión, si es para vosotros es una rutina, si lo seleccionáis en determinado tipo de válvulas que tenéis, digamos, o determinadas anatomías que pensáis que van a ser más complejas y que queréis monitorizar a lo mejor el paso por la válvula tricúspide, etcétera, etcétera. Pues bueno, un poco para cualquiera que se anime o que vaya a ir contestando. A ver. Bueno, yo si queréis os digo así muy rápidamente. Para mí es mandatorio. Antes lo odiaba porque te volvías perezoso en llamar al ecografista, subir, bajar la sonda, que se te mete en el plano de visión. Los últimos casos que habéis visto son todos con eco transesofágico. El eco transesofágico te da una información en cuanto al paso por la válvula tricúspide, si estás dañando un músculo papilar, incluso en la medición a tiempo real de un tracto de salida como información de último minuto. A mí ahora me encanta. El último paciente que habéis visto de Canales decidimos ir por yugular por las imágenes que nos daba el eco transesofágico. Yo creo, no sé qué pensáis, pero si lo tienes, es un arma buena. El problema muchas veces no solamente deriva de tenerlo o no, sino del espacio que ocupa, ¿no? Porque si utilizas una sala biplano, Sí. El aparato de eco es algo incómodo de moverse, ¿no? ¿Y tenéis alguna experiencia con el ICE, en cambio? Porque sí que podría tener su sitio. Sería complicado porque ya tienes utilizada la vena femoral del otro lado para meter el pigtail, ¿no? Pero ¿creéis que tendría algún sitio el ICE? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que también, vamos, si me dejáis responder también, hemos utilizado el ICE sobre todo para chequear válvulas en las cuales sospechábamos una endocarditis. La visión que tienes con esto, con ACUNAP en realidad, es definitiva para estudiar el movimiento de las válvulas, la posible existencia de vegetaciones. Mira, hay aquí una pregunta que la voy a leer, Fernando, que es de Fernando Sarnago, también, que es otro buen amigo aquí de Madrid, del Hospital 12 de Octubre, y dice, preguntad por favor en qué casos se está realizando todavía el pre-stenting y el implante valvular en 2 tiempos diferidos, sobre todo para la S3, para la Sapiens. Bueno, sé María Jesús o alguno del Si panel. queréis, sí, os respondo brevemente a la cuestión del ETE y a lo que comentaba Fernando. El eco transesofágico, desde luego, es obligatorio antes, ¿no? Saber si tiene un foramen oval o no. Cuando vas a hacer el tallado, pues a lo mejor no te baja la tensión, pero no es porque no sea oclusivo, el paciente se va a desaturar y aunque sea oclusivo, no le va a bajar tanto la tensión ni la saturación. Creo que es importante antes mantenerlo todo el rato durante la prueba. Pues en algún paciente lo puedes hacer o crees que te mereces más, pero de verdad que en el biplano ya no es por no tener el eco, es que en el biplano a veces no cabe tantas cosas. Respondiendo a lo del pre-stenting de Fernando, es verdad que hay una tendencia a evitar el pre-stenting, porque a veces lo que parece que te va a facilitar luego se acaba convirtiendo en que también cuesta más pasar luego la vaina. Hay una tendencia intermedia que es poner el stent y ya con una vaina grande, con la misma vaina que luego puedes avanzar la válvula. De hecho, hemos hecho ya últimamente algún caso así, de todo en un tiempo, pero ya pones el pre-stenting con la válvula, con la vaina del 26 o del 24 y te ahorras ese volver a avanzar la vaina cuando ya el stent lleva unos meses. Y luego depende de la anatomía de la experiencia del centro. Hay anatomías en las que tienes una cierta estenosis y que tienes muy claro que te va a caber y otros casos en los que es un tracto de salida muy pulsátil y bueno, pues te la juegas a una. Como digo, estamos un poco esperando a ver si las nuevas válvulas que llevan en esos tractos grandes, muy pulsátiles, en los que te da miedo poner la S3 de entrada porque ya te miden 27, 28, pues puede que estas nuevas válvulas que traen el stent y la válvula puesta, quizá algunos procedimientos de esos en los que te la juegas un poco, pues nos los faciliten. No sé cuál es la experiencia de
de Francisco, de Daniel Springmuller con este tema, ellos que ya tienen, o incluso de Fede, que ya empiezan a tener experiencia con válvulas autoexpandibles. ¿Te puedo Bueno. participar, Federico? Sí, adelante. Quería Sí. compartir una opinión solo para ser un poco provocador. Yo estoy de acuerdo, Federico mencionaba que si uno tiene ecotransesofágico disponible y ecografista disponible, siempre es bienvenida una buena ayuda. Pero yo comparto que en mi experiencia rutinariamente no tenemos ecotransesofágico para los implantes de válvula autoexpandible. Y si bien se pueden tener muy buenas imágenes con Ecotrans, incluso con ICE, muy bonitas imágenes, yo creo que hay que cuestionarse si es solo tema de lo lindo de las imágenes o lo práctico, porque la verdad es que lo que tenemos nosotros habitualmente es la disponibilidad de un eco de superficie, un ecocardiograma de superficie en el pabellón, que te da respuesta suficiente respecto a la funcionalidad, la competencia de la válvula, la existencia de leak paravalvular, te puedes evitar una angiografía adicional si quieres. De modo que esa es mi experiencia. Yo no es parte de la rutina tener ecotransesofágico. Y el ICE es caro, no siempre está disponible para nosotros. Creo que un eco de superficie basta y sobra, la mayoría de las veces. Y respecto a tractos de salida pulsátiles muy dilatados, lo que comentaba María Jesús, yo tengo la idea de que este concepto de preestentear un tracto nativo y luego la válvula es un modelo al cual nos vimos obligados porque eran las válvulas que teníamos, balón expandible. Creo que hoy en este momento en que están emergiendo los modelos de válvulas autoexpandibles, si uno puede resolver todo el tratamiento con un solo dispositivo que incluye la válvula, a mí me hace más sentido poner una válvula autoexpandible que un pre-stent y luego una válvula de balón expandible. Nosotros no. Perfecto, El tema del eco tampoco me parece una cosa tan esencial, te digo, ¿sabes? No estaba dando esa impresión. Nosotros sí que tenemos un eco y tenemos la sonda ahí metida y es fácil y no llamamos a los ecografistas, lo hacemos nosotros. Pero no creo que sea un tema muy importante para el total de cosas que hay aquí. Nosotros en el hospital del tórax partimos también usando transesofágico. Y la verdad es que las imágenes no son tan buenas como uno quisiera si uno quiere ver solamente el conducto, dado que el conducto muchas veces está bien anterior y el transesofágico está bien posterior en el esófago, así que, como dice José Luis, puede ser que sea bueno para ver el paso por la tricúspide, cosas así, pero nosotros en forma rutinaria en un paciente no usamos transesofágico. Para el eco intracardíaco, ustedes saben que la gente de Ohio State, John Cheatham, lo usan todos los pacientes y tiene papers publicados de cómo hacerlo y las imágenes que ellos pueden sacar. Es caro. Yo la verdad es que la única vez que fue tremendamente útil fue una vez que hicimos un paciente con un conducto seriamente calcificado y que PPC haberlo prestenteado y ponerle la Melody. Cuando hicimos el último pullback después del implante, nos dimos cuenta que tenía 20 o 30 minutos de mercurio de gradiente porque lo que pensamos que era la válvula, viéndose la válvula completamente expandida, y para eso fue tremendamente útil en ponerle la sonda de ICE y meterse con la sonda de ICE hasta justamente bajo la válvula, y pudimos ver cómo el paciente tenía compresión dinámica muscular bajo la válvula, y obviamente no hicimos nada y con el tiempo el paciente se fue mejorando. Pero en forma rutinaria, como dice Pancho, yo creo que con buena angiografía y con buen registro de hemodinamia, más todas las imágenes que tiene uno antes de hacer el procedimiento, no usamos en forma rutinaria ni ecotransesofágicos ni ICE. Bueno, perfecto. si os parece... El comentario nuestro sobre los 3 ítems, corto. Primero, estamos virando, como José Luis, de no hacer eco en la sala, eco transtorácico de superficie, y con la válvula PULSTA, que podría llegar a tener un mayor índice de leak paravalvular por su
conformación no es cubierta en el extremo distal y se adapta al tronco, podríamos tener esta complicación. Hemos utilizado ecotrans esofágico cuando está disponible durante el implante. El segundo tema es sobre tractos de salida pulsátiles y largos, como dice la doctora del Cerro. En estos casos, la válvula pulsa es menos predecible, como es la Venus P-valve, que tiene la forma de hueso de perro y el anclaje tanto distal como proximal, que la convierte en una válvula que se adapta mejor a estos tractos de salida grandes o desafiantes, como son el tipo 1, el tipo 3 o el tipo 4. Por lo tanto, en estos casos preferimos el pre-stenting. Nos surgió, doctora, como una necesidad, era la válvula que teníamos disponible para implantar y el tracto de salida no era amigable. Por lo tanto, decidimos colocar stent previo y sobre esta válvula crear el landing zone para colocar una válvula autoexpandible, que inicialmente el concepto no era muy bien entendido. Ahora la válvula que tenemos disponible es esta, se adapta bien al tracto de salida, le podemos hacer el pre-stenting. Y la tercera pregunta, que fue la utilización de la vaina larga Dry Seal para colocación de pulsa, es la que utilizamos. Y ahora, desde el último caso que hicimos previo al PICS de válvula Venus P-valve, la Venus P-valve ahora viene con un dry seal propio y que pudimos utilizarlo, y la verdad que es bien amigable y tiene un sistema posterior de colapso del valving muy lindo, muy bien diseñado. Sé que es un modelo nuevo, a lo mejor Pancho nos puede hacer algún comentario si él sabe más, pero trae un dry seal propio de la Venus P-valve que la convierte en la torna en una válvula que puede ser para pulsa también, más fácil para subir y para entregar. Muy bien, no sé si creo que podemos hacer ahora alguna pregunta así concreta, técnica, que a lo mejor podéis contestar cualquiera de vosotros directamente, y así vamos animando también un poquito más la conversación con algún detalle técnico. Nos preguntaban, mira, una pregunta muy concreta. A la hora de dilatar un conducto, nos preguntan qué diámetro máximo de balón se utiliza, qué tipo de balón, cuánta presión. Yo creo que esta es una para cualquiera de vosotros. Entiendo que es diámetro de balón respecto al nominal del conducto. Pues Daniel, el que más ha hablado de conductos eres tú. Sí, yo creo que sí, que ha sido Daniel el que más nos ha contado. Sí, yo creo que la respuesta está cambiando, en el sentido que las cosas han ido cambiando. Cuando empezaron a ocurrir las rupturas de conductos, se ha ido definiendo bastante bien de que si uno no debiera dilatar agresivamente un conducto más allá del 110% del diámetro nominal del conducto. ¿Se entiende? Cuando el conducto es 12 milímetros o 14 milímetros, uno no debería llevarlo más allá de 14 o 16, por el riesgo de ruptura del conducto. Hay harta experiencia, y yo personalmente la semana pasada justamente lo hicimos con los stent cubiertos, es romper un poco ese límite, y yo hemos hecho ya un par de pacientes con conductos con Tegra de 12 milímetros, que lo hemos cubierto, cuando las coronarias se ven bien lejos, lo hemos cubierto con stents cubiertos, valga la redundancia, y lo hemos postdilatados con balones de alta presión hasta 18 milímetros. ¿Ya? Y eso es 150%, cosa que hace un par de años yo creo que no lo hubiéramos hecho por el riesgo de ruptura. Llevamos pocos pacientes, obviamente. Puede ser que esto que les digo ahora sea lo que estamos haciendo hasta que tengamos una complicación, pero creo que si uno pone stents cubiertos a lo largo de todo el conducto, uno puede sobrepasar este número del 110%. ¿Y qué balones usar? Pucha, depende, sí, depende un montón del conducto. Mientras más calcio tenga el conducto y más rígido sea el conducto, uno tiene que usar balones de alta presión.
Atlas es lo que más usamos, porque son los valores que llegan hasta más presión y con mejores diámetros de balón. A mí me gustaría comentarte, Daniel, que en nuestro centro desde hace tiempo, y tú me has visto hablar de eso, es una realidad la dilatación del Contegra. No sé, tenemos, Fernando, vamos, lo revisamos hace unos años, entre 30, 40 casos de Contegras de 12, 14 de diámetro nominal que hemos llevado a 20 y hasta 22. La clave está qué nivel de calcificación tienes y, en segundo lugar, recubrir bien con un stent. Hay también series publicadas en el mismo sentido. El homoinjerto es otra cosa, también es distensible, pero bueno, con el homoinjerto normalmente lo que te encuentras es un homoinjerto con 6 milímetros de paso de luz, que era un homoinjerto a lo mejor con un diámetro nominal de 18-20, con lo cual el diámetro nominal no sé qué relación tiene, pero lo que tú intentas es llevar una luz interna del homoinjerto que libere la presión del ventrículo derecho. Pero desde luego el Contegra es muy distensible y el homoinjerto es bastante más distensible, yo creo que de 110, y lo que nos ha parado en este tipo de pacientes casi siempre es la proximidad de la arteria coronaria, para no ser más agresivo. De una forma bastante segura, como tú indicas, estentando primero. Sí, es complejo porque ahí uno se contrapone con la compresión coronaria. Cuando una vez que uno tiene el conducto cubierto con stents y uno lo empieza a dilatar a diámetros cada vez mayores, si a uno se le llega a comprimir la coronaria con el stent ya puesto, obviamente uno está en un pues problema. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Y yo ahí he hecho un poco lo que decía José Luis. Yo trabajo harto con adultos. Si es que la arteria se ve un poco, la coronaria, perdón, se ve un poco seca, es dejar un catéter guía insinuado en el ostium de la coronaria con una guía 0,14 pasada a la coronaria distal, por si hay cualquier eventualidad durante la dilatación, poder reaccionar en forma rápida y efectiva. Y además te marca la zona del implante, la guía. O sea, puedes elegir la altura del implante con la guía pasada. Eso, exacto. Sí. Pero me mandan una pregunta a mi WhatsApp personal. Y preguntan... ¿Qué hacías en ese club de Alterna ayer? Porque ¿qué puedes preguntar? Te mandan a tu WhatsApp personal. Mira, me dicen que en el caso de tener que hacer un valve-in-valve percutáneo, si volveríais a poner la misma tipo de válvula. Yo creo que para las expandibles se hace muy atractivo volver a usar la misma válvula, a menos que aparezca algún antecedente que aparezca en el camino que nos cambie eso. Vale decir, si hay una Sapien 26, uno puede ir por la misma. Si uno ya tiene una Melody, puede hacer la misma. Creo que puede ser más variable la decisión, lo que va a ocurrir en el futuro, qué válvula poner dentro de una primera válvula autoexpandible, ¿vale? Sí, teniendo una Venus, una Pulsar, ¿qué válvula sería la siguiente? Teniendo la válvula teniendo la válvula autoexpandible como landing zone, yo creo que da espacio para poner incluso una válvula, la segunda válvula, una válvula balón expandible, que para los diámetros de Venus al menos, que son válvulas grandes de 30 milímetros o hasta 36 milímetros, yo creo que en ese caso estamos pensando en que habría que poner válvulas tipo Sapien o MyValve, o les adelanto incluso que Venus está trabajando en una válvula balón expandible también. Eso sería interesante, pero eso está por verse en el futuro. Lo dejo planteado. Creo que María Jesús tenía algún comentario que hacer. Sí, quería me da agobio cortaros. Vale, Jesús, sigue tú, pero tenemos que acabar, ¿sabes? Porque tenemos que pasar a los casos. Vale. Era en relación a lo que comentaba Daniel de los conductos. Realmente nosotros hemos dejado de dilatarlos y lo que hacemos, gracias al que tenemos el bigraph, aunque estén estrechos, lo primero que hacemos es colocar un bigraph a la medida de la estrechez y a partir de ahí, con el catéter en la coronaria, ir dilatando. Pero ya has forrado el stent. ¿Que no consigues dilatarlo? Bueno, pues si tiene que ir a quirófano va con un stent recubierto, pero te da mucha seguridad y vamos dilatando con balones de 2 milímetros en adelante y así hemos conseguido expandir mucho, pero con esa seguridad. Ya nunca hacemos tallado con balón de los conductos.